¿Sabías que es posible que Speedy González en realidad no sea un ratón? Esto puede ser una locura, pero vamos por partes y vamos introduciendo un poco este personaje. Bueno, este pequeño personaje es parte de los Looney Tunes y suele ser representado en una forma heroica, enfrentándose a personajes como el gato silvestre y a veces el pato Lucas, Daffy en inglés. Pero volviendo a Speedy, si no es un ratón, entonces, ¿qué es? Bueno, según esta teoría, es posible que Speedy González en realidad sea una rata canguro, una especie de roedor endémica de Norteamérica, la cual pese a su nombre en realidad no está emparentado ni con las ratas ni con los ratones, sino que pertenecería a una especie de roedor totalmente separada. ¿Y en qué me baso para decir esto? Bueno, para empezar, tenemos que saber cuál es el hábitat natural de Speedy. Bueno, en los cortos a Speedy González se le suele ver en zonas urbanas, pero en especial en zonas desérticas, pero no en cualquier desierto, sino en el desierto de Sonora, ubicado en la frontera de Estados Unidos y México. Esto tiene sentido si tenemos en cuenta que Speedy es un estereotipo de un mexicano. Además, si nos ponemos a buscar en la fauna de este desierto, pues podremos encontrar con varias especies, como coyotes, correcaminos. Sí, estos personajes de los Looney Tunes también son de ese desierto. Y también nos podemos encontrar con anfibios, insectos, y en lo que nos funciona aquí, pequeños roedores, como la ya desmencionada rata canguro. Y esto tiene sentido, porque un ratón o rata común difícilmente podrían sobrevivir en un desierto como ese. En cambio, la rata canguro está perfectamente adaptada, entre otras cosas porque no necesita tomar agua. Otra cosa en la que Speedy se parece a una rata canguro es que si nos fijamos en algunos detalles de sus características físicas, como el color de su pelaje o en sus largas patas en relación a su cuerpo, se parecen más a las de una rata canguro. Aunque bueno, el color de su pelaje bien podría ser la representación del color de piel de un latino. Y otra cosa que caracteriza a Speedy, que de hecho es su característica principal, es su gran velocidad al correr. Las ratas canguro también son bastante rápidas, unos 11 kilómetros por hora, lo cual no suena a la gran cosa dicha así, pero si tenemos en cuenta el tamaño de este animal, de unos 10 o 20 centímetros de largo, esto vendría a representar más de 50,000 veces el tamaño de su cuerpo. Esto es el equivalente a que una persona de estatura promedio corra a más de 80 kilómetros por hora. Una locura. En conclusión, pese a que a Speedy González se le refieren como un ratón, es posible que en realidad sea una rata canguro.